lo que era y lo que es. Ahora, antes eras tinieblas y ahora son luz en el Señor, lo acabamos de leer. Hoy continuamos hablando acerca de las tinieblas y acerca de la luz. Lo que iniciamos la semana pasada lo vamos a llevar a la conclusión en este día. Como ustedes saben, el día de hoy se celebra Halloween en muchas partes del mundo, y eso tiene que ver más con las tinieblas que con la luz. Sin embargo, nuestros hijos de Comunidad de Gracia, los hijos de muchos de aquí de esta iglesia, ayer celebramos también, pero celebramos la Reforma. Hicimos varias actividades con ellos. Se celebró ayer porque la tradición dice que fue un 31 de octubre de 1517, el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, una iglesia en Wittenberg, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Y ese día es reconocido por los historiadores como el día que inició la Reforma protestante. Y eso es luz, y no es tinieblas como es Halloween. La iglesia, a través de la historia, ha pasado por diferentes épocas, unas más sumidas en tinieblas y otras de avivamiento que muestran más la luz. Al inicio de la iglesia comienza en Hechos 2, en ese momento es el inicio de la iglesia, y allí vemos desde ese momento un periodo caracterizado por la luz. Pedro predica un día, y pasó de ser un grupo de apóstoles más otros hombres allí, mujeres, predica ese día y 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. Unos días después vuelve y predica Pedro y llega el número a 5,000. Después, por medio de su ministerio y de los otros apóstoles, muchos más vienen a los pies de Cristo. Tantos que el libro de Hechos, que está narrando el crecimiento de la iglesia, ni siquiera nos da los números, ya no nos dice 3,000, 5,000, él dice que hay multitudes viniendo a la fe. Los apóstoles mueren en ese tiempo, por esos días, pero la luz continúa por los que fueran los discípulos de los mismos apóstoles. Ellos continúan predicando por todo el mundo conocido, y por esos días se inician unas persecuciones a manos de Marco Aurelio, más tarde Séptimo Severo, Odecio, que lo único que trajo estas persecuciones fue luz. Su crecimiento, el crecimiento de la iglesia fue exponencial durante las persecuciones. A muchos los mataron, y los mártires fueron semillas de este crecimiento. Así lo decía o lo dijo Tertuliano: entre más sangre se derramaba, más cristianos había. Sin embargo, con la llegada de Constantino, por los 300, cesaron las persecuciones y llegó la paz. Pero el cristianismo entró en una temporada de tinieblas. Esto porque se cambió la predicación del evangelio por ese protocolo imperial de la iglesia con toda su pompa. Y por eso es que vemos hoy día las iglesias católicas con todos esos protocolos que vienen del Imperio Romano. Pompa que era contraria a la humilde adoración a Dios y la predicación del evangelio que se hizo por los primeros 300 años. Por 300 años se adoraron en casas, pero con la llegada de Constantino se empezaron a construir esas grandes iglesias y a traer allí esas costumbres romanas. La iglesia se empezó a llenar de tradiciones, de idolatría, abrazaron la idolatría que traían los romanos con todos sus dioses paganos, y abrazaron la adoración a diosas babilonias. Y en esos tiempos se inicia la adoración a María la Virgen. Y además de la adoración a ella, se empiezan a adorar a los mártires. Muchos, como reacción a este tipo de cristianismo, se apartaron a las montañas, se fueron a los desiertos, se convirtieron en monjes y construyeron monasterios. Pero eso al final tampoco fue la solución. En esos tiempos aparecen muchas herejías.
Y al mismo tiempo aparecen hombres para contrarrestar esas herejías. Se levantan hombres para defender la fe, como los hermanos nacianos, Agustín de Hipona y muchos hombres más. Encontramos predicadores expositivos como Juan Crisóstomo. Y un poco después se inicia el papado como lo conocemos hoy día. Este papado es paralelo, o este inicio del papado es paralelo a la caída del Imperio Romano por los 400. Pero el papado lo único que trajo fue llevar a la iglesia a la más grande de todas las tinieblas. De hecho, así se llama esta época, la época del oscurantismo, de las tinieblas, que va desde el 450 hasta el 1400. En esos tiempos, la predicación del Evangelio es escasa y la gente es ignorante del Evangelio. Solo hasta el final de los 1400 y el comienzo de los 1500 es que se inicia otra época de luz. Llega la luz, una era de luz, con la llegada de los prerreformadores. Y los reformadores como Lutero en Alemania, Calvino en Francia y Zwinglio en Suiza, se inicia la gran transformación de la iglesia. Se regresa a los tiempos apostólicos, en donde la palabra de Dios era la base de su fe y donde la predicación y la enseñanza tomaban precedencia. Sin embargo, tristemente, después de la Reforma, encontramos otra vez periodos oscuros, periodos donde la filosofía alemana toma el liderazgo y lleva a la iglesia a regresar a las tinieblas. Claro, con algunos periodos de avivamiento, como el tiempo de los puritanos, cuando la palabra de Dios vuelve a los púlpitos. Ha habido momentos de luz y momentos de oscuridad a través de la historia. Y en tiempos de oscuridad vemos que las personas, y no solamente las personas, sino las sociedades, se afectan grandemente por su ignorancia. Así como en tiempos de luz, las personas y las sociedades tienen un mejor entendimiento de la verdad. En tiempos de oscuridad, la mayoría de las personas están cegadas por su entendimiento. Y yo creo que hoy estamos viviendo mundialmente tiempos de tinieblas. Las personas están cegadas y no ven las verdades y creen, por el contrario, lo que TikTok les dice. Esa es su guía fiel. Definen el mundo por lo que Instagram, Facebook o el nuevo metaverso les dice. Hoy vivimos en una cultura, como la llama el argentino Agustín Laje, la cultura idiota, donde lo que diga Shakira o Justin Bieber acerca de algo es lo que es correcto y la verdad absoluta es desechada. Mis hermanos, las tinieblas se oponen a la luz, son dos estados completamente opuestos. Las tinieblas, a diferencia de la luz, afecta negativamente la mente, el intelecto, la comprensión y todas las facultades que se ocupan del conocimiento. Las tinieblas afectan a la sociedad y afectan al mundo. Y la Biblia nos dice que así eran las personas antes de conocer a Cristo. De hecho, así nos lo dice el apóstol. Nos dice, antes eran tinieblas, que quiere decir que hubo un tiempo en que sus mentes eran oscuras, que eran ignorantes. Ignorantes como esa ignorancia que ha prevalecido por periodos a lo largo de la historia en muchas personas. Y esa ignorancia se da porque la predicación verdadera del Evangelio escasea en los púlpitos. Y esto sigue siendo cierto hoy. No hay una verdadera predicación del Evangelio y las personas son carentes del conocimiento que es vital y están cegados por su pecado. ¿Y de qué son ignorantes? ¿Qué es lo que necesitan saber? Bueno, son ignorantes de quién es Dios. Salmo 14:1 nos lo dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Él dice que no hay Dios porque carece del conocimiento de Dios. Nadie se lo ha predicado, nadie se ha levantado en un púlpito a decir, este es Dios, este es Jesucristo. Eso siempre es típico en las personas ignorantes, ¿no es así? Porque nadie les dice. Se les da una información y dicen, no lo creo, no lo puedo creer o no es cierto. Son ignorantes inclusive de su destino, porque nadie les dice cuál es su destino si no se arrepienten. Son ignorantes de su pecado, son ignorantes del camino de salvación.
porque no lo conocen, nadie se los ha mostrado, son ignorantes de quién es Jesús. Y esa es la realidad hoy en día en el mundo. Hay oscuridad, casi que provocaría, después de que vemos las noticias, después de que escuchamos lo que está sucediendo en el mundo, casi que provocaría esconderse en las montañas y no ver y no continuar viendo lo que está sucediendo en este mundo, o en lo que este mundo se está convirtiendo. Pero no nos podemos ir a una cueva como las marmotas o escondernos, o como algunos grupos, irse a vivir separados del mundo. No lo hizo Dios así, no lo hizo. Él envió a su Hijo unigénito al mundo para hacer luz, un mundo cargado de tinieblas, de oscuridad y de maldad, y Él vino a ese mundo. Envió a Jesús a morir en la cruz para liberarnos de ese mundo de tinieblas y trasladarnos de ese reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Jesús no se quedó en el cielo, Él bien podría haberlo hecho, haberse quedado arriba, no tenía que venir, pero vino acá, vino a este mundo a hacer luz. Y sí, así como Él vino a este mundo de tinieblas, igual debe hacer usted. No se debe esconder. Usted que es luz, usted que ha recibido el entendimiento, debe preocuparse por las masas que están en la oscuridad. Seguro siente una sensación de disgusto con respecto a los pecadores. Todos lo sentimos, tenemos esa misma sensación. Solo basta recordar con lo que los carteles de la droga le hicieron a este país por décadas de años. Eso causa disgusto con esos malvados. Simplemente recordar lo que esta semana cogieron a uno de estos narcotraficantes, todavía están en este mundo. Pero si simplemente siente una sensación de disgusto y se hace de lado y camina por la otra acera de la calle, es casi tan malo como ellos. El levita, lo recuerdan, y el sacerdote, en la parábola que nos enseñó Jesucristo, hicieron precisamente eso. Cuando vieron al hombre herido al borde, al hombre samaritano herido al borde del camino, se hicieron de lado. Eso no tiene ningún valor. Si usted se da cuenta de que las personas con las que se ve día a día están viviendo vidas de pecado, debido a esa trágica ignorancia y oscuridad que persiste en este mundo, entonces le digo que como parte del pueblo cristiano debería moverse a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo traer el evangelio a estas personas? ¿Cómo se les puede traer luz y conocimiento del evangelio? Y preste atención a esto. No hay nada que pueda lidiar con la situación de oscuridad, sino que venga el Espíritu Santo, que haya una infusión del Espíritu Santo. Solo la visitación del Espíritu Santo es la que trae el avivamiento. Yo recuerdo un sicario que conocí que mató a policías acá y policías de la DEA que vinieron de Estados Unidos a tratar el tema de drogas, y este hombre los mató. Lo metieron a la cárcel, yo lo visité en la cárcel en Barranquilla. En ese momento ya llevaba varios años de ser salvo. Dios le salvó. Le dio Dios, su espíritu, le transformó y hoy es un ministro de la palabra de Dios. Pasó de las tinieblas a la luz. El espíritu produce ese avivamiento en una persona que podemos pensar que está completamente perdida. Él da luz, da vida a la muerte, al que está muerto. Ese avivamiento se experimenta. Inclusive se experimentó durante la Reforma, durante los tiempos de los puritanos. Avivamiento por el que oramos hoy en Bogotá y en Colombia, que en las iglesias se predique el evangelio, que personas se levanten de su mortandad. ¿Está usted orando por ese avivamiento? Pídale a Dios que derrame su espíritu sobre esta ciudad. Pídale que le llene del Espíritu Santo. Y que esta iglesia y las iglesias en donde se predica el evangelio se llenen de poder para que los hombres y mujeres de esta generación apática, impía, oscura, ignorante y vergonzosa se vean obligados a escuchar, obligados a pensar, obligados a enfrentar a Dios y su propio destino si no se arrepienten.
Recuerden que cada uno de nosotros, ustedes y yo, éramos oscuridad como ellos. Ahora son luz, caminen como hijos de la luz. ¿Y qué es esto de ser hijos de la luz? Nótenlo como lo define Pablo. Porque el fruto de la luz, dice ahí, versículo 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está la respuesta. Pablo exhorta a los efesios y por implicación a todos nosotros a estas cosas, de esta forma. Antes eras tinieblas, dice, pero ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de la luz. Anden como hijos de la luz, demostrando lo que es aceptable para el Señor. Y no olviden que es ser luz. Noten ahí otra vez, el fruto de la luz es tener toda bondad, justicia y verdad. Pablo acá divide la luz para que la veamos con claridad. Pablo pone un prisma a la luz para descomponerla en sus partes. Un prisma, para aquellos que lo saben, lo que hace es dividir un rayo de luz en sus componentes, en sus diferentes colores. Y Pablo acá divide la luz que es usted en bondad, justicia y verdad. Toda bondad, toda justicia y toda verdad. Eso es lo que es luz. Analicemos entonces un poco cada una de estas palabras. La primera es toda bondad. Bondad significa benevolencia. Bondad hace referencia a un equilibrio perfecto de las diversas partes de la personalidad de alguien para traer bondad a otra persona. Un hombre que es equilibrado, un hombre que todo su ser, no es bondadoso una parte de él, es todo su ser es bondadoso con otra persona, trae bondad a otro. Un hombre que es completamente bueno. Un hombre bondadoso, por ejemplo, no es egoísta, no se centra en sí mismo, es por el contrario generoso y como es bondadoso, se preocupa por las demás. Sabemos que la bondad es un atributo de Dios. Dios es bondad. En las Escrituras, en Romanos 2:4 nos dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, queriendo decir que Dios es bondadoso, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios mira nuestra miseria, nuestra infelicidad y todo lo que es verdad acerca de nosotros como resultado del pecado y por su bondad nos lleva al arrepentimiento. Además, Dios es bueno no solamente con los creyentes, Dios es bueno con todo el mundo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Aunque los hombres son malos e injustos, Él hace esto por ellos. Y por esto la bondad de Dios conduce al arrepentimiento. En el hombre podemos ver este atributo que es de Dios. Es un atributo que Dios comunica al hombre. Este es uno de esos atributos que nosotros podemos tener. Ser bondadosos. Hay otros atributos que no tenemos. No podemos ser inmortales. O no hemos sido inmortales. Vamos a ser inmortales, pero no somos todopoderosos, mejor. No somos todopoderosos. No somos. Pero bondadosos sí podemos ser porque es un atributo que se comunica. El hombre bueno es un hombre que piensa cómo puede ser bueno con las demás personas como lo es Dios. El hombre bueno siempre está buscando oportunidades de hacer obras de benevolencia. Está preocupado por beneficiar a las demás personas. Y el hombre bueno está en completa oposición a las obras infructuosas de la oscuridad. Obras que no son de ningún beneficio o valor para nadie. El pecador no es benevolente, es puramente egoísta. Es solo para satisfacer sus propios deseos. Su actitud es quiero esto y porque lo quiero, lo debo tener. El impío puede causar inclusive sufrimiento intenso a los demás y no le importa, simplemente por conseguir algo. Eso es exactamente lo contrario a la bondad y a la benevolencia. Lo terrible del pecado es que el hombre impío se convierte en un amante de sí mismo. Solamente lo quiere hacer para
todo lo hace para sí mismo. Se hace egocéntrico, egoísta. Entonces, lo que el apóstol está diciendo acá, lo primero que está diciendo al sostener ese prisma de la luz que es usted, está diciendo uno de ellos, uno de esos rayos es bondad, está lleno de bondad. Y el segundo término, el segundo rayo, si lo queremos poner así, es justicia. Justicia significa conformidad a la ley. Es un término más preciso que bondad. Es similar a la bondad, pero es un poco más específico. La justicia se da en términos de prescripciones, en términos de mandamientos. Hace referencia a las demandas de una ley y a la conformidad a esa ley. Justicia significa rectitud y manifestación de la rectitud de acuerdo con la ley de Dios. Significa tener buen juicio. Hace unos meses construí una pequeña casa, 2 metros por 1 metro, un sitio allí para guardar un equipo. Y durante la construcción, para verificar la rectitud de las paredes, se usó la plomada. Nosotros sabemos qué es lo que significa la plomada. Es un hilo con un peso allí y el hilo y el peso lo que hacen es mostrar si la pared está recta o no. La plomada hace esa función. Si la pared está torcida, ahí mismo se ve. La justicia es la plomada del hombre cristiano. La justicia es la que mide lo que es correcto e incorrecto. El hombre justo hace lo recto a la luz de la ley y su trato, además de esto, es justo con los demás. Nunca viola las reglas, las leyes, nunca hace nada mal, ningún mal. Respeta los derechos y las posesiones de las demás personas. Podemos pensar en términos de justicia como en términos de mandamientos que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, tenemos un mandamiento: no codiciar las cosas que pertenecen a su prójimo. El hombre que es luz nunca debe ser culpable de codiciar las posesiones o los derechos de su prójimo. En otras palabras, un hombre que es luz no es un hombre egoísta, ni es un hombre gobernado por deseos de codicia, no está gobernado por sus impulsos y sus pensamientos. Un hombre que es luz busca saber qué es lo que es correcto, qué es lo que es justo, qué es lo que es equitativo, qué es realmente justo para su prójimo, y no solamente busca qué es, sino que lo hace. Ama a su prójimo como a sí mismo. También tenemos allí otra palabra, que es verdad. El fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. Y esto de nuevo es un elemento de la luz que el prisma nos divide, nos muestra. Y es muy importante, es vital, es el tercer elemento que encontramos allí, verdad. Y en este contexto es lo contrario a la ignorancia y a la mentira. Pablo lo pone en contraste con el estado de la vida no cristiana e ignorante de la verdad. De hecho, si lo vemos ahí mismo en el versículo 6 del capítulo 5, que nadie os engañe con palabras vanas. Y luego si bajan al versículo 12, dice, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y en Corintios, 1 Corintios 4, 5 dice, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. Bueno, la verdad es exactamente lo contrario a palabras vanas, a lo que es hecho en secreto, que no se muestra públicamente, sino hecho en secreto, y a las cosas ocultas en las tinieblas. La característica, entonces, de la vida de un hombre cristiano verdadero es que no hay engaño en él, no hay mentira en él, habla verdadera. No es oculto, no está haciendo las cosas escondiéndose o solapado o deshonesto. Nada que se acerque a la hipocresía. No, su característica son que es abierto. Esa es una característica de un verdadero, transparente. De hecho, como lo señala el apóstol, dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Ahí en el versículo 13. No se puede ocultar cuando llega la luz. Imagínese que está caminando
en la noche por un camino rural. En el campo no hay luz como lo hay en las ciudades. Si quiere caminar, debe llevar algo que le alumbre. Si al salir no prende la linterna, pues no ve nada. Pero al prenderla todo se expone completamente. La otra noche prendí una linterna que me conseguí que alumbra como hasta 500 metros, una linterna poderosísima. Y la puse en un árbol de noche y vi hasta los pájaros durmiendo. Impresionante. Porque se ve, es cierto, es la realidad, así es. La luz lo muestra. Lo que antes era una oscuridad profunda, con la linterna se convierte en claridad. Es igual con el hombre que es verdadero. El cristiano que es luz es alguien que no tiene nada que ocultar. No pretende ser algo que no es. Él es luz y al enfrentarse a un no cristiano, lo único que hace es mostrar lo que esa otra persona es. El no cristiano, por el contrario, es uno que no confía en nadie y además nadie confía en él. No puede creerle porque nunca se sabe cuándo está diciendo la verdad. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Después de haber pecado, ¿qué hicieron ellos? Se cubrieron con hojas de higueras. Se fueron y se escondieron en el jardín para esconderse de Dios. Y no pudieron, porque Dios tenía la linterna poderosísima de la verdad y les mostró su maldad. Y el hombre impío todavía hace lo mismo de la misma manera. Esa es siempre la característica de la vida del pecado. Se oculta, se esconde, es puro engaño, es pura mentira. Pero el cristiano es exactamente lo contrario a todo eso. Hay transparencia en él. Y como todas las cosas se hacen visibles a la luz, puede conocer a un hombre, por así decirlo, al poner la luz de la verdad sobre él. Y sí, la luz, y si a la luz ve que un hombre sin pretensiones, sin nada que esconder, y es sincero, este hombre es luz, al exponerlo. Primera de Pedro 2:1, Pedro lo describe como uno que desecha toda malicia, todo engaño, hipocresías e envidias y toda difamación. Lo que está diciendo aquí Pedro es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, que está tratando aquí en la epístola de Efesios. El cristiano es lo que es por la verdad de Dios, porque esa verdad ha entrado en él y le ha poseído y ahora es luz. Su vida se caracteriza por la verdad en todas y sus maneras, en su vida completamente está caracterizado, su manifestación es verdad constantemente. Ahora, es a veces fácil de demostrarlo. Si usted pone la verdad a un impío, es fácil demostrar que él es un impío, pero a veces no es tan fácil. No es tan fácil porque encontramos personas que tienen valores como la justicia, la verdad, tales valores encontramos en nuestra vida, pero no son cristianos. Entonces, si ponemos un impío y ponemos un creyente, a veces el impío inclusive se comportan mejor que los creyentes. No es fácil decir que un hombre es creyente simplemente por estas características. Esto porque hay personas que no son creyentes que se caracterizan por esas mismas virtudes. Yo conozco varios hombres piadosos y justos y sinceros, pero no es tan fácil de diferenciarlos. Uno podría decir, este hombre es medio cristiano. Hay hombres muy buenos, morales, buenos paganos, pero para no errar, el versículo 10 proporciona la prueba hacia la prueba de fuego de qué es luz. Noten ahí, examinando qué es lo que agrada al Señor. Esta es la respuesta para todo esto. Con esto podemos darnos cuenta si alguien hace parte de la luz o no. Puede que tenga esas virtudes, pero esto nos demuestra si su motivación es una motivación basada en un hombre que ha sido transformado por la luz. No se puede ver fácilmente la diferencia entre ellos. Parecen hombres buenos, hombres justos, y sin embargo hay uno que lo es y otro que no lo es. ¿Cómo lo podemos discernir? Por la motivación.
Esto es cierto solamente para el cristiano. La característica del cristiano es que siempre está examinando qué es lo que agrada al Señor. Expliquémoslo un poco mejor. El cristiano es un hombre que no está preocupado ni interesado en la bondad, la justicia y la verdad por sí solas. No le interesa como virtudes abstractas, ni como absolutos abstractos que gobiernen su conducta. No hace estas cosas motivado para ganar un afecto en las otras personas o por prestigio, por ganar una reputación simplemente. No, los no cristianos pueden hacer estas cosas interesados simplemente en la verdad, la justicia y la bondad. Creen en la bondad, por ejemplo, creen que es en la rectitud y la justicia. Pueden ser muy buenos paganos. Para ellos, esos pueden ser sus estándares de vida. Hay personas que conocemos así. Hemos hablado inclusive con mi esposa en estos días con una pareja de señores mayores que tienen todas estas virtudes. Son queridísimos, especialísimos. Pero eso no los hace cristianos. No sé cuál es su motivación. No sé qué hay en su corazón. Pero la motivación del cristiano es diferente. Eso simplemente es un excelente paganismo. Esa es la enseñanza de los grandes filósofos griegos antes de Cristo. Los filósofos incluían estas virtudes como principios para vivir la vida. Usted puede ir a otras religiones y son los mismos principios. Se les pide lo mismo. Pero al cristiano no le interesan estas virtudes como simplemente principios o virtudes. Por el contrario, está interesado en ellos porque sabe que constituyen la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces le interesan, por eso examina qué es lo que agrada a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Que vivan vidas de esta forma. Esa es la motivación, es una motivación diferente. Es el Señor quien le interesa. Y debido a que el Señor se caracteriza por estas cosas y está ansioso, deseoso de que su pueblo también lo sea, el cristiano entonces está interesado en ellas. El cristiano, a diferencia del buen hombre moral o el buen hombre religioso, que no es cristiano, no está viviendo este tipo de vida para complacerse a sí mismo, para vivir de acuerdo a un estándar o a un código. Lo que lo hace lo hace porque es aceptable al Señor. Hay muchos hombres que son buenos y no es asunto hoy ponernos a criticarlos, pero sí, en gran medida, mi asunto es mostrar que no son cristianos. Ese es el punto. Hay lugar para personas que son muy buenas, hay muchas personas así, pero la línea se define no en la bondad de las personas o en la justicia o en la verdad, es la motivación. La motivación, ¿por qué se hace lo que se hace? El cristiano es un hombre que está no interesado en las virtudes como tales, aunque sean bondad, justicia y verdad. Esas son buenas virtudes. Cristo murió no para que tengamos esas virtudes, sino para que le conozcamos y en la manera que le conocemos le traigamos gloria a Él, para ser reflejos de lo que es Él, para que pudieran ser como esa ciudad puesta sobre una colina que no se puede esconder y que sean luz. No se pone la luz debajo de un almud, sino en un lugar prominente que irradie esa luz a través de toda la habitación. Ese es el punto acá, eso es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Deje que su luz brille ante los hombres, pero no solamente que brille por brillar. La motivación debe ser que está buscando qué es lo que agrada al Señor. Que puedan ver sí sus buenas obras, pero no para que traigan gloria a usted, para glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Esa debe ser la motivación y eso es luz. Pero el apóstol no termina ahí. Noten lo que dice en el versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Esto también hace parte de ser luz, de lo que hemos venido hablando. No participar en las obras malévolas de la oscuridad, sino desenmascararlas. No participar es claro, no se involucre, no esté ahí, no compartan de esas obras malvadas con los impíos, sino desenmascararlas.
Y esta sí es una palabra que se puede malentender. Desenmascararlas no significa simplemente reprender o condenar o denunciar. Es muy fácil hacer eso. Es muy fácil decir, usted está haciendo mal, usted también y usted también. Eso es muy fácil. Desenmascararlas no significa eso. Muchos piensan que desenmascarar significa mostrar nuestro disgusto hacia el pecado, denunciar la cosa, reprenderla, condenar de plano, ser duros al respecto con las personas. Para darles un ejemplo, para que entiendan el punto, usted que es padre puede decir que Halloween es una obra de la oscuridad impía y que sus hijos no van a participar de eso. Es impía, porque es esto y aquello y lo otro, y desenmascara la verdad, desenmascara la cosa. Pero eso no es lo que el apóstol quiso decir aquí en absoluto. Esa es la actitud de los fariseos, que cuando vieron pecado, ¿qué hacían? Lo condenaban. Oh, usted es pecador, 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 pecador. Así hacían los fariseos. Esa es la actitud típica fariseica, y en muchos sentidos es exactamente lo contrario a la actitud cristiana. Si lo nota, eso sería algo puramente negativo. Y sí estoy de acuerdo en que es muy difícil no actuar de esta manera, especialmente en un día como hoy, cuando ve lo hecho o lo que ha hecho la publicidad, lo que se ofrece en las películas, lo que ve en los almacenes llenos de cosas repugnantes y sucias, y entonces empieza a condenar, mire esta maldad, no vuelva a comprar acá porque todo lo que están vendiendo acá es puro para Halloween. Qué difícil es no mostrar el disgusto con todo esto, ¿no les parece? Es difícil detestarlo, aborrecer una sociedad entregada al paganismo. Usted dice, no quiero participar de las obras de las tinieblas, sino desenmascara esas obras. Pero desenmascarar no solo es hablar de que algo está mal. Ese no es el significado del apóstol. Él va un paso más allá. Tampoco desenmascarar significa simplemente que aplique la enseñanza moral al problema. La moralidad tiene su lugar, pero es casi siempre un lugar negativo. Moralidad denuncia las cosas malas, solo porque son malas para la persona y malas para una sociedad, pero ahí se detiene. La moralidad va a un hombre que tal vez es culpable de participar en las obras de la oscuridad, esos que hacen en la gran fiesta en su casa de Halloween, la pintan toda, la organizan toda y hacen su gran fiesta de Halloween. Y le da una conferencia, va hasta allá y le da una conferencia sobre los efectos malignos de esas acciones a una sociedad. Le dice que todo lo que ha perdido por estas prácticas, el mal que causa en él y en su familia y las personas de este país. Afirmaciones perfectamente verdaderas, cada una de ellas, pero la moralidad en ese punto se detiene. Y en cierto sentido desenmascara, pero no totalmente, no es realmente todo lo que significa desenmascarar. ¿Qué quiere decir entonces el apóstol cuando dice, sino más bien desenmascararlas? Bueno, el verdadero significado de la palabra es escudriñar o examinar cuidadosamente, sacar a la luz, exponer, pero noten esto, convencer por medio de la evidencia, mostrar por medio de dar iluminación. Significa que debe arrojar luz sobre todas estas cosas, de tal manera que realmente convenza a quien le está hablando de la naturaleza de lo que está haciendo, lo que significa para esa alma, para su alma inmortal y eterna. No solamente basta con denunciar las cosas malas en sí misma, en cambio debe arrojar sobre ellos toda la luz del Evangelio. No debe dirigirse solo a los no cristianos para hablar de sus males particulares, sino de una manera amorosa hablarles sobre sí mismos, sobre sus almas y sobre todo sobre su relación con Dios. La tragedia acerca del hombre es que es esclavo. Ellos no saben, ellos son esclavos del mundo. No es simplemente lo malo que sería para él continuar y demostrarles eso,
continuar con ese pecado y sus acciones, sino que su relación con Dios está rota. Debe ir más allá. Por eso es un punto más allá, es un paso más allá. El apóstol nos lo dice, que ningún inmoral, ni impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Ellos no tienen herencia. Esto hay que mostrarles que no solamente las obras de maldad están mal, sino que no tienen herencia con Dios. Ese es el punto. Y desenmascarar correctamente significa en amor arrojar la luz del Evangelio sobre un hombre y sobre toda la situación. Debe hacer que se dé cuenta él que es oscuridad, que esas obras están mal, que hay oscuridad dentro de él, que está morando en la oscuridad y que por eso su relación está rota con Dios. Y que si continúa viviendo así hasta la muerte, entonces irá al lugar de perdición. Mis hermanos, hagan lo que hizo el Señor Jesucristo, hizo con los publicanos y pecadores. Él no simplemente denunció sus pecados, podría haberlo dicho, usted es un pecador, pecador, pecador. ¿El que hizo? Les predicó el Evangelio, les mostró el amor de Dios, les hizo darse cuenta del carácter de las cosas que estaban haciendo. Ese es el significado de desenmascarar. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. No deben aislarse estas personas, no deben ser como los fariseos santurrones, solo para mostrar su disgusto y hablar de que vivimos en medio de impíos. No basta con aborrecer ese pecado y mostrar que ustedes llevan vidas justas, que son muy superiores a los demás, que son limpios. Dios no permita nunca que se haga tal cosa, ni en sus vidas ni en esta iglesia. No queremos fariseos acá, no los deseamos. No queremos personas diciendo, es que usted es malo, 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 y yo vivo una vida justa, yo soy el justo. No, nosotros queremos que personas tengan el entendimiento de que hay maldad, pero que eso va al lado del Evangelio. Eso va al lado del amor de Cristo. Cristo murió por esos pecados también, por todos. No hay pecado más grande que asesinar a alguien. No hay pecado más grande que los carteles de acá. Esos son pecados horribles. Pero no, pecadores. A ellos nunca. A todos. Es que es para todos. Desenmascarar es mostrar su maldad y darles el Evangelio. Es las dos cosas. No pueden ser las dos cosas separadas. Nunca van a estar separadas. Debe dar el Evangelio a estas personas. No sermonearles, sino llevarles a la salvación. Nuestro asunto es darles a conocer su pecado y la obra de Jesucristo en la cruz. La tragedia es que muchos piensan que para poder lograr la felicidad en este mundo deben tomar todo lo que la sociedad les pide. Y no debe culparlos por pensar de esa manera. Es lo que el mundo les vende. Las personas están siendo atacadas constantemente por su naturaleza pecadora, por Satanás y por el mundo. Están ahí, vendidas al mundo. Pero debe demostrarles con el Evangelio el gozo en el Señor. Hay gozo en la salvación. Y no hay gozo en lo que están haciendo en este mundo. Debe desenmascararlas mostrando que el cristianismo significa una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida de paz, una vida de satisfacción con la que Dios, o es Dios que da esa vida. Encienda la luz del Evangelio sobre ellos. Y noten lo que dice otra vez el versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando algo es expuesto y demostrado a la luz se hace visible y claro, y ya hablé de esto. Encienda la luz del Evangelio sobre ellos, porque todo lo que hace usted es luz. Mientras habla con los incrédulos, mientras mantiene contacto con ellos, en amor muéstreles que les falta algo. Piensen en esto. ¿Por qué los publicanos y los pecadores se acercaron a Cristo? No porque les condenaba. No. Él en amor
viviendo en absoluta pureza y santidad, le mostraba a ellos qué era la santidad. Por el contrario, ¿qué hacían los fariseos? Ellos odiaban a los pecadores, los denunciaban y se mantenían separados de ellos. Pero cuando los publicanos y las rameras vieron a Dios, al Dios encarnado, caminando delante de ellos, ¿qué hicieron ellos? Se acercaron, había algo atractivo, y que era el amor y la santidad, vivir vidas santas y presentar el Evangelio en amor. La santidad nos confronta cuando la miramos. La santidad nos hace evaluar nuestras vidas, las cosas que estamos haciendo, nos muestra nuestra necesidad y al mismo tiempo nos da una idea de que hay algo mejor y que es diferente, que es mucho mejor, mucho más maravilloso que cualquier cosa que se conozca. Eso trae la santidad. La santidad debe ser atractiva, debe ser amorosa, debe ser tentadora, debe ser encantadora, debe atraer a la gente. Por eso hay que vivir vidas santas, santas para que las personas al ver su santidad puedan reconocer la bondad, la justicia y el amor y darles la luz, porque usted es luz, darles la luz de Cristo. Muchos que no son cristianos harán cosas que los van a poner a prueba. Harán todo lo posible para que salga de su interior ese lado fariseico. Resista la tentación. No deje que tengan éxito. Nunca sea meramente un condenador o uno que denuncia el pecado, pero desenmascare mostrando algo de la luz, de la gloria de Dios y de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible aquí en la tierra. Irradie sobre ellos la luz del Evangelio. Recuerde que los cristianos son la luz del mundo. En su luz se verán a sí mismos y verán lo que están haciendo. Y al ver la luz desearán ser limpios, ser lavados, ser purificados, llegar a ser santos como usted es santo, o mejor dicho, como Cristo es santo. No sean partícipes con ellos. No tengan ninguna comunión con lo que ellos están haciendo. Desenmascárelos con la luz del Señor. Y como dice el versículo 14, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 14, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos muestras el Evangelio claramente, tú nos das el ánimo para llevar esta verdad a todos aquellos que son parte de nuestro círculo. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos callado, cuando no hemos traído la luz y hemos sido condenadores del pecado de otros, sabiendo que nosotros también éramos oscuridad, éramos parte de esa misma oscuridad, pero tú, Señor, nos has hecho luz. Ahora permítenos ser luz a cada persona con la que nos encontremos en este mundo, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.